Ahí va. Ahora en la pausa me estaba acordando una cosa para Norma, Sí. que me estaba acordando del prólogo que hace Jorge Luis Borges a los cuentos de Francis Bret Hart, un cuentista norteamericano extraordinario que tiene un libro fantástico que se llama Los Desterrados de Poker Flat, y que es yo te diría que es el inventor o creador de todos los personajes que después vimos en los westerns durante 40 años, ¿no? El tabur, el jugador, el comisario, el vaquero, la maestra, el pastor de la iglesia, la prostituta, de el lejano oeste, California, la fiebre del oro. El libro, los cuentos del tipo son verdaderamente extraordinarios. Y me acordé de algo porque Norma dijo algo que no quiero dejar pasar por alto porque es una observación muy interesante. Y es que uno tiene que tomar distancia para poder escribir, ¿no? Yo mencioné a Sartre, pero Borges dice algo muy interesante ahí, ¿no? Cuenta que este hombre, Francis Bret Hart, que fue a California en la época de la fiebre del oro, recién empieza a escribir los cuentos, 20 años después, calculo, creo que eran 20 años, cuando se vuelve a Nueva York. Y recién entonces puede sentarse y escribir sobre esas cosas, ¿no? Sobre lo que había vivido. Como que mientras estaba en California, vivía la vida, ¿no? Estaba demasiado pegado a eso, sí, estaba demasiado pegado a eso que vivía, ¿no? Me acordé ahora en la pausa. Y sí, es realmente un poco así. Así que yo tengo idea de que el día de mañana, cuando sea un ancianito con un poquito más de sabiduría, capaz que escribo sobre mi lubricentro y los mecánicos y, y, y los operarios de fábricas que van a mi trabajo. Y podamos hablar también de esta cuarentena, ¿no? Que nos ha tenido a todos en este confinamiento que ha dado lugar a un montón de actividades que por ahí uno pensaba que no las iba a hacer nunca. Es verdad. Dio lugar a la creatividad de muchas cosas, ¿no? Es verdad, es verdad. Es cierto. Yo me estoy revelando como un cocinero aceptable, así que... Ah, qué bueno. Sí, a varios se les ha dado por la cocina. A mí me ha dado por la cocina porque no puedo ir a trabajar y mi mujer está trabajando online. Claro. Así que, Claro. bueno, ahora se invirtieron los roles, ¿no? La que trabaja es ella y yo soy el que se está ocupando muy deficientemente, debo confesar, de las cosas de la casa. Bien. A mí me habían quedado dos cositas que se me ocurre ahora preguntar. Ajá. Una es la cuestión de los tiempos de la historia, porque hay un presente y hay un pasado. Me interesa conocer cómo armaste la historia en relación con los tiempos. ¿Te fue surgiendo así, alternando presente y pasado, o fueron dos historias paralelas que luego integraste? No, era una sola historia, pero no me terminaba de convencer. Me parecía trabajosa, me parecía que cansaba al lector.
no encontraba la manera, francamente no. La literatura es tiempo. La literatura, Sí. la narrativa es manejar el tiempo. Y yo no sentía que lo estaba manejando bien. De hecho, hice varios intentos y le buscaba la vuelta. Siempre me acuerdo de la anécdota de Juan Rulfo, ¿no? Sobre Pedro Páramo, que ponían todos los capítulos arriba de una mesa de billar y con los amigos y otros escritores como Monterroso y algunos más. Y, y al final decían, bueno, este le ponemos acá, este le ponemos acá, este le ponemos acá, ¿no? Hay algo de un juego así, eh, pero francamente no le encontraba muy bien la vuelta, no le encontraba muy bien. Eso me dio muchísimo trabajo, porque yo sentía que la historia de manera lineal, desde que nace o desde que lo encuentran hasta el final, tenía como lugares como diciendo, ¿cómo avanzamos en esto? A ver, acá siento que esto está lerdo, que esto... Bueno, y entonces finalmente decidí tomar los dos capítulos finales de una de las versiones que había hecho y repartirlos para dar dos historias al mismo tiempo, digamos, o alternadamente para ser más correcto, para ser correcto, ¿no? Entonces la historia de toda la tragedia judicial de él, digamos, y Sí. todo lo que terminaba siendo la base de esa tragedia. Pero me dio muchísimo trabajo, sí, me dio trabajo. Ah, pero quedó bárbara. Muy atractiva, sí, ¿no? Sí, Sí, me porque es parecía como que uno que va daba poniendo. doble interés, sí, porque bueno, ya sabés que está condenado a muerte en la segunda página, en la primera página. Sabés que está condenado a muerte. ¿Quién está condenado a muerte? ¿Cómo está condenado a muerte? ¿Cómo llegó a estar condenado a muerte? ¿Qué le pasó entre medio? Entonces, eh, está condenado a muerte, pero lo van a ejecutar. Es decir, entonces me pareció que así era bastante más efectivo, eh, que así tenía más gancho, digamos, ¿no? Que era una cosa más llevadera, digamos, ¿no? Cuando no te interesaba mucho una cosa, te interesaba más la otra. Y así se iban Claro, en una especie de complemen- carrera de postas, complementando. se iban complementando, se iban entregando la posta de una parte de la historia con la otra. Qué Y bueno, bueno, y interesante. eso, trabajo también, ¿eh? Trabajo, Sí, sí, sí. sí, sí, se advierte. Y la otra cuestión que me queda es la de los nombres. Los nombres no, no revelan haber aparecido así como así, sino que yo también buscado. Sí, era una Está a cosa tono que, con la época. sí, era una cosa que realmente me resultó fascinante. Mira, voy a mostrarles algo. Este es un libro extraordinario que compré en la librería del colegio, en la vieja librería que está enfrente del Colegio Nacional Buenos Aires, que tenía un catálogo de libros de historia Ajá. extraordinario. Ávila, Y la librería Ávila. sí, sí, sí. Antes era la librería del colegio, se lo llamaba así, porque estaba justo al Claro. frente del colegio. Sí. Eh, yo me había suscrito a la librería y me mandaban por correo postal, el catálogo. Me llegaba a mi casa el catálogo de libros de historia y, en fin, y de literatura. Bueno, compré este libro
Este libro es un libro del año 1918, si yo no me equivoco, o 1911, mirá, ya te digo. Porque es realmente, yo a este libro le debo esa novela. Es un libro de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Derecho, de 1913, en el que aparecen causas judiciales instruidas en la ciudad de Buenos Aires desde 1580 hasta 1790. Y aparecen un montón de causas judiciales, testigos de diversos delitos y son diversos delitos cometidos por diversas personas de diverso nivel social. Tenés delitos cometidos por indios, por negros, abigeato, en fin. El libro ese para mí fue extraordinario, no tengo por qué guardarme el secreto de decir que le debo gran parte de lo que puede resultar atractivo en la novela, que es el modo de hablar, el modo de hacer, de implementar la justicia y los nombres. Los nombres son extraordinarios. La María Melchora Prieto, que habla en la novela sobre el degüello de Calderón Orantes, esos son gente de ahí, son gente sacada de este libro, con esos nombres. Creo que no va en demérito de las posibles virtudes que haya tenido mi escritura, pero no tengo problema en revelar el origen, ¿no? El libro es absolutamente extraordinario, es algo que me ha llenado de entusiasmo, y hace poco hice también un Zoom con Daniel Shavelson, que es el arqueólogo de la ciudad de Buenos Aires, el arqueólogo, sí, de la ciudad. Hicimos un Zoom muy lindo, que calculo que dentro de poco estará subido a YouTube. También lo mostré porque para mí estas son las cosas que uno debería dar en los colegios. Las historias de segundo orden, las historias de segunda fila, los personajes que aparecen vivos, ¿no? Mostrarles, por ejemplo, a los alumnos en las diferencias que había entre casi el mismo delito o la misma falta entre un español, entre un indio y entre un negro, por ejemplo, para que vieran este tipo de cosas, ¿no? Bueno, a mí me resultó absolutamente fascinante esto y todas las crónicas que me leí, porque yo creo que la historia, yo soy escritor, no soy historiador, y creo que la historia, el enorme atractivo de la historia está en los personajes de la segunda y tercera fila, que son los personajes que uno puede percibir en la vida cotidiana, no están arriba del caballo, digamos, no son los héroes herónimos. Pero bueno, eso fue fabuloso, y hace poco lo estaba leyendo, porque estaba releyendo una causa que se le hace a un negro esclavo de la Basílica de la Merced, del convento de la Merced, que les hacía la merced de tenerlos como esclavos, a estos hombres, ¿no? Sí, y ni hablar de los jesuitas, y ni hablar de los franciscanos, que tenían un montón de esclavos y que estaban en el top 10 del tráfico y la venta y compra de esclavos, ¿no? Y lo que encontré, después de toda esta digresión, iba a esto. Lo que encontré es la cantidad de subrayados de nombres que yo tenía hechos en las diversas causas. Lo que me hizo pensar cómo me habían atraído hace 20 años atrás estas cosas, ¿no? Para terminar poniendo estos nombres son tesoros realmente. Que un tipo, qué sé yo, que una negra se llame Policarpa, por ejemplo, ¿no?
o Doña Laurentina, que son nombres que están en Sí. desuso, María Melchora, en fin, Sí. ese tipo de cosas a mí me fascinó porque me dieron todo el sabor que uno necesita para recrear la vida, no la historia, sino la vida. El libro lo adoro, No, te ni digo, hablar. ahora lo tengo ahí de medio desencolado, lo estoy mirando y digo, ay, qué desgracia, se me está rompiendo de viejo que es, ¿no? Claro. Tiene ciento y pico de años el libro, pero lo tengo Y de ahí para... transitado, ¿no? Sí, es extraordinario Qué ese libro. bueno, qué bueno. Y Pero ahí mira hay, qué por ejemplo, mirá, fíjate, ahí voy a seguir haciendo. Yo tuve un gran maestro que se llamó Thomas Mann, Chiquito maestro. que sigue siendo un gran maestro, ¿no? Sí, pequeño. Sí. Thomas Mann, es muy interesante todo lo que dice cuando escribe el Doctor Faustus, cómo revela todas sus fuentes, ¿no? Tiene un librito que se llama De cómo escribió el Doctor Faustus. No pude olvidarme en mi vida en toda mi vida de eso, porque lo que yo sentía era que él no le restaba, sino que le sumaba grandeza a su libro, al revelar todas las fuentes, ¿no? Porque es Claro. bien entender el trabajo de un escritor. Eso es bien entender el trabajo de un escritor. Para mí fue una lección impresionante, inolvidable. Yo la llevo conmigo esa lección, ¿no? La lección de sí, todos sacamos, nada sale de la nada, todo sale de algún lado. Claro. ¿Qué importa de dónde? ¿Qué importa si sabes o no sabes de Sí. dónde? ¿No? Seguro, siempre se está recreando, ¿no? Totalmente, de alguna manera o de otra. Pero además, a mí, digamos, yo creo que es un libro que es una especie de Biblia para cualquiera que quiera escribir, porque revela los mecanismos, ¿no? Bueno, Claro. yo, en mi modesta medida, estoy ahora revelando muchas de las cosas que a mí me fascinaron. Y bueno, ahí está. Qué bueno. Para mí ha sido maravilloso este libro. Como en realidad todo lo que leí, ¿no? Porque yo terminé leyendo hasta los sermones de Fray Luis de Granada, que era un fraile del siglo XVIII, cuyos sermones se publicaban porque eran famosos y qué sé yo, y muy doctrinarios y bla, 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 bla. Por suerte me los olvidé, ¿no? Pero sí, Qué bueno. y te decía, los falsos jesuitas salieron de acá, salieron de este libro. Hay una causa judicial a unos jesuitas fugitivos que parece que no eran tales, no eran jesuitas. A mí me pareció fantástico. Terminé en el falso arzobispo. El falso arzobispo fue escrito en la Sí. época del diputado trucho de Menem. No sé si se acuerdan de la época de Menem, que hubo un Sí. diputado trucho. Bueno, yo dije, lo único que nos falta a nosotros es tener un falso arzobispo. Porque hay un arzobispo de la isla de Samos que pasó a América a sufragar su penosa existencia con las dádivas de los fieles, con permiso real, pero por supuesto que no coinciden las fechas, eso, 80 años antes, 90 años antes, ¿no? Yo quise poner toda la cosa trucha, para decirlo en criollo, que era lo que también nos caracteriza como ciudad, a Sí. Buenos Aires como estado, ¿no? La cosa Sí. falsa, la cosa tramposa, la cosa trucha del contrabando y de la mentira, ¿no? Hay historias maravillosas en eso. Hay una historia muy linda que cuenta de la Fuente Machaín en su libro Buenos Aires en el siglo XVIII, que es la historia de la compra de un reloj para el Cabildo.
es realmente una historia tan argentina en el sentido general, porque, bueno, se discute, se debate, qué sé yo, finalmente se decide la compra de un reloj para poner en la torre del Cabildo. El reloj no viene nunca, tardan como 7 años entre idas y venidas de España para acá, y que patatín y que patatán. Finalmente el Cabildo toma una decisión drástica y decide enviar a, a uno de sus representantes a España en un barco para, bueno, ver qué pasa, si se podía concretar el tema. Bueno, este señor viene con su viaje a España, vuelve y vuelve con el, todo el cajón donde venía el enorme aparato que era en 1700 y pico un reloj, ¿no? Y el Cabildo no tiene mejor idea que hacer una apertura pública y solemne de la caja. Y cuando la abren, la caja está llena de cosas que se había traído este hombre de contrabando. Ah, Porcelana de Talavera, claro, se había traído de todo, ¿no? Pero lo mejor de todo es que después no tenían quien armara el reloj. No había nadie en la ciudad de Buenos Aires que supiera cómo se armaba ese reloj. Entonces, bueno, más trámites, mandan a llamar a unos jesuitas que vienen desde las misiones, o desde Córdoba, ya no recuerdo, y vienen estos sacerdotes jesuitas que sabían hacer eso. Bueno, estos sacerdotes se ponen a armar el reloj y le faltaban un montón de piezas, lo que da a suponer que esas piezas fueron descartadas para que entraran en los cajones en contrabando. La cuestión es que tardaron no sé cuántos años más en conseguir las piezas, poner el reloj nunca funcionó bien. seguro. Bueno, Cualquier estas cosas parecido son con la realidad. claro, estas cosas son maravillosas. Son maravillosas. Sí, sí, es una ficción en sí misma. ¿Viste? Sí, 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 realmente sí. Bueno, también de ese libro de La Fuente de Machaín saqué bastantes cosas. Sí. La verdad Y hay, que en la novela hay un jesuita, creo que viene a afinar el clave de doña Laurentina, ¿no? No, es un tape de las misiones, es un indio, que era un gran Ah, afinador. Es un es un indio que, indio afín. sí, que es un gran afinador, que ya tenía fama, y doña Laurentina le hace pagar ese bíblico éxodo desde las misiones hasta Buenos Aires para que le arregle el clave. Lo que sí hay es hay un jesuita que se llama Florian Pauque, que es el que atestigua sobre los venenos Ah, que sí, tienen el tema ustedes. Bueno, del veneno. sí, bueno, ese Del, jesuita es un jesuita real. En una de mis tantas versiones de la novela era el narrador de la historia. Después la descarté. Pero ese jesuita es un jesuita real, que estuvo hasta la expulsión de los jesuitas en 1776 en la misión de jesuítica de Santo Tomé. Y que era un jesuita alemán, se vuelve a Alemania cuando los expulsan de América, y allá escribe del lado de aquí y del lado de allá. Y escribe toda su vida en las misiones y todo lo que sabemos de los indios mocovíes, de los chaoné, de los de toda esa zona del río, entre el río Paraná y el río Uruguay, lo sabemos gracias a él. Era un jesuita sabio. De hecho, creo que no está traducida y publicada toda la obra de él, sino una pequeña parte. Y además era un dibujante extraordinario, así que los libros es de botánica, es de antropología, vos ves los vestidos, los animales del lugar, es extraordinario, es extraordinario. Es extraordinario. A mí entrar en eso, todo esto que a uno no le dan en el colegio, ¿no? Todo esto que lamentablemente, yo tuve un colegio extraordinario con profesores extraordinarios,
con los que sigo en contacto y a los que he admirado y admiro, ¿no? Pero para mí la educación tiene que estar viva, no en los manuales. Todas estas cosas, sería maravilloso que estuvieran al alcance de los profesores, para que las pudieran ver con este entusiasmo. El entusiasmo de mostrar que era vida, no eran fechas, era vida, era gente que vivía, que amaba, que sufría, ¿no? Bueno, un poco lo hace la literatura eso. Claro. Cierto. La verdad que un genio todo esto que nos estás contando como el tras bambalinas del escritor, ¿no? De las fuentes, el lugar, todo el trabajo, la escritura, la reescritura, el tiempo. La verdad que, nada, súper, súper, súper buenísimo esto. Bueno, me alegro. Es lo que te digo, no hacerse el mago o el prestidigitador no tiene sentido. En realidad, lo que importa es el producto. Todo lo que yo ahora he contado es para que la gente de Chascomús, la gente de Dolores que escribe, a lo mejor pueda tomar algún consejito o sacar alguna cosa positiva de esto, ¿no? No me la doy de nada. Lo que quiero mostrar es esto, que yo soy un laburante de la palabra, que me ha roto la cabeza y otras partes del cuerpo trabajando, porque se trata de esto, se trata de trabajar y de trabajar y de trabajar y de sobreponerse a la frustración y de pensar, bueno, está bien, no soy Sófocles, pero puedo hacer una obrita de teatro. No soy Homero, pero puedo escribir algún bello poema. Este tipo de cosas, ¿no? Sí. Y además, yo tengo que agradecer también ya te digo, tengo que agradecer a estos profesores. Yo escribo porque tuve una profesora que se llama Silvia Elena Calero, a la que le mando un beso, ojalá que algún día vea este video. Estoy en contacto con ella y la quiero y la admiro. Ella me hizo escritor. A mí, ella me hizo escritor. Cuando yo tenía 14, 15 años, y ella me vio algún tipo de inclinación o de posibilidad, ella me transformó en escritor. Ella empezaba, toda la semana venía con un libro distinto que no tenía nada que ver con la literatura que me enseñaba. Me decía, fíjate qué te parece, toma. Sí, despertar la curiosidad. Uno era Pedro Páramo. Lo primero que me dio ella fue La vorágine de Eustacio Rivera. No me olvido más porque me generó a mí una impresión, me abrió una cosa. Y yo creo que en la novela, en Negro el dolor del mundo, el tema de los vegetales, el tema del Amazonas, el tema del Orinoco, el tema de la selva, son esas lecturas adolescentes, de haber leído La vorágine de Rivera, de haber leído a Rómulo Gallegos, de haber leído a Lerjo Campertier, con Los pasos perdidos, Canaima de Rómulo Gallegos. Yo creo que todo eso de alguna manera está también en la novela, esas lecturas, ¿no? Como homenaje velado, secreto, ¿no? Bueno, iba esto, ¿no? Que la educación, a mí esta mujer me enseñó que la cultura era muy diversa, era muy amplia y que se podía agarrar de cualquier lado, del lado que más te gustara. Listo, ya está. No digo nada más porque si no, no paro. Una adelantada total. Está buenísimo todo Qué esto bueno. que decís. Tendríamos que ir dando un cierre, tenemos 2 minutos, así que... Bien, bueno, Marcelo, desde ya muy agradecidos desde la SADE Chascomús, este tiempo que tuvimos para charlar con vos.
bueno, también no quiero dejar de agradecerle a Teresita, de Dolores, a Paula, hicieron posible todo esto. Al contrario. Y Marcelo, poder decir que tu libro que tenga el mayor de los éxitos, los mejores augurios para esta visibilización de un pasado tan cercano en un sentido, ¿no? Bueno, esto que vos pudiste narrar y que pudiste armar dentro de una novela que nos ha llegado tan profundo y que esperemos que muy pronto podamos hacer la presentación acá en Chascomús, como vos tenías previsto, como también lo habíamos pensado nosotros, y que se haga realidad esto, y que realmente Chascomús conozca un escritor de la talla tuya, con ese desprendimiento que nos has mostrado en este pequeño tiempo que hemos estado charlando, acerca de cómo hiciste para poder complementar toda la obra tan hermosa que recibió el premio Clarín. Así que bueno, muchísimas gracias, esperemos que podamos vernos pronto y que podamos, café de por medio, charlar todos, como para llegar a conocer nuevas cosas tuyas. Bueno, muchísimas gracias. Quiero decirles que para mí ha sido un honor. El agradecido soy yo porque me han permitido hablar de un poco de mí, un poco del oficio, son los amores, ¿no? Hablar de mí, como decía Unamuno, hablo de mí porque soy la persona que tengo más a mano. Pero, bueno, me sentí muy halagado, muy